En este video vamos a ver una segunda parte en lo que corresponde a selección de variadores. El tema que vamos a ver es principalmente aplicaciones en las cuales tenemos que alimentar monofásicamente el variador y que él nos genere el trifásico a su salida. Eso es muy usual, digamos, en zonas comerciales. Entonces, por ejemplo, en parte del proceso de ellos requieren una máquina o recibieron una máquina en la cual el motor es trifásico y en la cometida solo tiene monofásico. Entonces, una de las posibles soluciones es el variador de frecuencia, lo cual es muy probable que sea más económico que cambiar el transformador de la cometida, ¿verdad? Y va a requerir menos trámite, ¿verdad? No requiere un trámite con la empresa distribuidora. Entonces, vamos a ver los casos. Ahorita vamos a enfocarnos en que está de color negro. Más adelante vamos a ver este segundo caso que se presenta en estas aplicaciones. El primer caso es que la aplicación sea una aplicación por debajo de 3 HPs. Entonces, vamos a poder utilizar variadores que ya están diseñados para ser alimentados monofásicamente. Entonces, hay ciertos variadores los cuales Rowell hizo su diseño para trabajar en estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para PowerPlus 4M o el 525, existen ciertos modelos con entrada 120 monofásica, ¿verdad? 120 siempre va a ser monofásico y salida 240 trifásico. Entonces, vamos a tener potencias de 0.25 hasta 1.5 HPs. El segundo caso es un variador, podemos tener ciertos catálogos, 240 monofásico y salida 230 trifásico. Entonces, por ejemplo, en el PowerPlus 4M, que el PowerPlus 4M lo podemos utilizar en bombas centrífugas, ventiladores, sopladores, y tal vez nos podemos arriesgar en una banda transportadora, un producto muy liviano que tenga reductor, podríamos utilizar un PowerPlus 4M. Entonces, en este modelo, si solo tenemos 120 o en el punto de red solo tenemos 120, donde se debe instalar el motor, entonces podemos utilizar estos catálogos de PowerPlus 4M, digamos, hasta 1.5 HPs. El modelo hasta 120 HPs, 120 volts, llega hasta 1.5 HPs. En el caso de 240 monofásico, hay variadores hasta 3 HPs. Y aquí viene el catálogo. Entonces, este catálogo, vamos a ver en el segundo caso de esta presentación que hay que hacer un sobredimensionamiento del equipo. Esos equipos, como fueron diseñados para ser alimentados monofásicamente, no hay que sobredimensionarlos. La potencia que dice acá la guía de selección o el Proposal Words, si fuera el caso estuviéramos utilizando el Proposal Words, es la potencia es el motor, la potencia del motor que podría trabajar con él, con el cual podría trabajar el variador. Por su caso, tenemos el 525, igual el rango de potencias es exactamente el mismo, hasta 120 HPs tenemos hasta 1.5 HPs y hasta 240 tenemos hasta 3 HPs. ¿Cuándo utilizaríamos un 525 en lugar de un 4M? Repasando un poco, cuando ocupamos una salida analógica, por ejemplo, este ya trae integrado Ethernet, eso por esa otra razón. Tiene mayor cantidad de entradas y salidas, eso sí no lo había nombrado en el video anterior, pero lo vamos a ver en un próximo video, ¿verdad? Entonces, requerimos más par en el arranque. Entonces, por ejemplo, si la aplicación que tenemos es una banda transportadora que está sin reductor, mejor considerar un 525. Si es un agitador, un mezclador, mejor considerar un 525. Entonces, dependiendo de la aplicación, escogeríamos entre los modelos basándonos igual en la presentación anterior. Acá lo único que tenemos que tener cuidado es con la tensión de alimentación, que era uno de los puntos que conversamos en la presentación anterior, que era fundamental para la selección del variador de frecuencia. Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo ocupo un compresor de 5 HPs que está fuera de ese rango, ¿verdad? O una bomba centrífuga de 10 HPs? Entonces no puedo utilizar ni el PowerPlus 55 ni el 4M porque llegan hasta 3 HPs. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es utilizar un variador que fue diseñado para trabajar trifásicamente y alimentarlo monofásicamente. Eso sí, a la hora de mencionarlo, hay que considerar cierto sobredimensionamiento. Entonces, en los modelos 4 y 5, los que comienzan con 4 y 5, hay que tomar la FLA, que es la corriente nominal, o Full Load Amperes, que es el dato de placa del motor, y multiplicarlo por 2.86. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un motor de 3 amperios, el variador que vamos a requerir va a ser de 10 amperios, ¿verdad? Va a ser eso es aproximadamente 3 veces, ¿verdad? Escogemos el dato superior de corriente, ¿okay? Y un variador PowerPlus 753 o PowerPlus 70 o un 700, por ejemplo, es al doble. Entonces, si tenemos un motor de 5 amperios, podemos trabajar con un variador de 10 amperios. Ahora sí,
¿Por qué razón es necesario sobredimensionar el variador al alimentarlo monofásicamente? Bueno, si trabajamos con un variador que fue diseñado para trabajar trifásicamente en el momento que está trabajando con una fuente de alimentación trifásica, él va a tener todo el puente rectificador trabajando, todos los SCRs o diodos van a estar trabajando. La corriente se va a dividir en todo el puente rectificador. En este caso, al solo alimentar dos fases, toda la corriente nominal del motor la tenemos que distribuir por dos piernas de rectificador. Entonces, por razón de sobrecarga y sobre temperatura o sobrecalentamiento en los tiristores, SCRs o diodos que tenemos en el convertidor, es que se tienen que sobredimensionar. De igual manera, en un circuito de entrada monofásica, el cálculo de la corriente no monofásica, la corriente monofásica es más alta que la corriente trifásica. En la corriente trifásica tenemos un factor de 1.73, que es la raíz de 3, ¿verdad? Entonces el dato de la corriente de entrada que vamos a tener acá, si fuera trifásico, sería menor a que si lo trabajamos monofásicamente. Entonces, en sí, la razón por la cual hay que sobredimensionar el variador es por eso, porque el convertidor se nos puede sobrecargar y podríamos tener fallas en el variador y no va a funcionar adecuadamente. En sí, el variador podría trabajar, digamos, solo que él no va a poder entregar el 100% de corriente. Es más, en los datos técnicos de los manuales, que es el punto siguiente, se muestra, por ejemplo, PowerPlus 523, 525, PowerPlus 4M, ellos pueden trabajar monofásicamente, pero solo pueden dar 35% de su corriente nominal. Ese dato de 2.86 veces es de una regla de 3, de 100 entre 35 es que da 2.83 veces, que es aproximadamente 3 veces, ¿verdad? Entonces, es la manera en la cual se debe sobredimensionar un PowerPlus 525, PowerPlus 4. En el caso del PowerPlus 70 o 753, ese es para un PowerPlus 753, en sus notas técnicas, esta imagen de acá, nos muestra que puede trabajar en operación monofásica, pero solo puede probar el 50% de su corriente nominal. Eso sí, la temperatura ambiente no puede sobrepasar los 25 grados centígrados. Entonces, parte de los puntos a considerar al momento de sobredimensionar el variador. Al momento de implementar estas soluciones hay ciertos detalles técnicos que hay que considerar. Muchas veces recibimos llamadas de clientes que desean utilizar el variador de frecuencia para alimentar una máquina completa, por ejemplo la que se muestra acá en esta imagen. Entonces tiene sus motores, los cuales pudieron haber sido llegaron trifásicos y la fuente y la red que tenemos en el comercio, en la industria, es solo monofásica. Entonces, el variador de frecuencia es un equipo pensado para alimentar solamente motores, una carga trifásica balanceada. Como anteriormente lo habíamos nombrado, no tenemos variadores para motores monofásicos. En la parte de control, todo el circuito de control y toda la parte de iluminación de esta máquina se debe alimentar por aparte. Es decir, puede hacer que esta máquina simplemente tenga una acometida para todo su sistema eléctrico. Si utilizamos el variador para generar el trifásico, debemos separar los motores o el motor de todo el circuito de control, digamos. Todo lo que es pantallas, todo lo que es iluminación, el variador va a fallar y el variador por la cantidad de ruido que genera a su salida podría dañar pantallas y los circuitos de control. Entonces, es muy importante, el variador solo está hecho para alimentar el motor de la máquina, no para alimentar toda la máquina. Y el otro punto que podría implicar un problema es que el variador genera armónicos. Como habíamos visto, el variador no genera una onda sinusoidal a su salida. Al trabajar con electrónica, él genera armónicos, entonces es parte de lo que hay que considerar en la red eléctrica. Un problema que se podría presentar, por ejemplo, si el lazo de control, digamos, tenemos una máquina, por ejemplo, un mezclador, ¿okay? El cual mezcla hasta que la corriente llega a cierto punto, ¿verdad? Entonces, si tenemos un lazo de control el cual está monitoreando la corriente del motor, el transductor de corriente debe ser apto para medir la salida del variador. Ya nuevamente repasando, ¿verdad? La onda de salida del variador es un PWM, que es una onda cuadrada pulsante, entonces no es una onda sinusoidal. No podemos utilizar cualquier transductor o dona a la salida a la salida del variador o a la entrada del motor, ¿verdad? Para medir la corriente. Ocupamos un transductor o sensor capaz de medir valores RMS verdaderos, que son
En sí lo que él tiene es un filtro para filtrar las armónicas, y el cual nos va a permitir tener un dato real de la corriente nominal del motor. Si no, va a tener un valor mucho más alto. Esto igual ocurre con los multímetros. Cuando se le está dando, se está tratando de solucionar una falla o queremos hacer mediciones de un variador de frecuencia, no se puede utilizar cualquier multímetro. Se tiene que utilizar un multímetro que sea capaz de medir valores RMS verdaderos, los cuales tienen un filtro y miden el valor real RMS.